Desde este momento, queda con ustedes su programa Hablemos de Dios. Un tiempo para meditar, reflexionar, para conocer más de la preciosa palabra de Dios. Con sus amigos Omar Ropero y María Ángela Mozo. Sean bienvenidos y bienvenidas a Hablemos de Dios. Muy buenos días, queridos hermanos, amigos, oyentes de DCN Radio, transmitiendo Fe y Esperanza por los 92.7. Hoy, sábado 6 de septiembre de 2025, damos nuevamente gracias a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, por darnos el privilegio y la oportunidad de llegar a cada uno de sus hogares. Bendecimos la vida de cada uno de ustedes, de sus familias, y damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso por permitirnos nuevamente estar aquí en este lugar para transmitir las buenas nuevas de salvación, transmitiendo Fe y Esperanza siempre por aquí, por tu emisora DCN Radio. Bueno, queremos saludarles en esta mañana, bendecir su vida, bendecir su trabajo, aquellos que nos escuchan desde las diferentes partes de Ocaña, de la provincia, de esas veredas en las cuales siempre nos reportan sintonía, bendecir su trabajo el día de hoy, que Dios prospere su empresa, su negocio, que Dios prospere su vida, en todo lo que emprendas y hagas, la mano de Dios siempre esté contigo. Y damos nuevamente gracias a Dios por el privilegio que nos da de compartir su palabra, de ser embajadores en esta tierra que tanto necesita de nuestro Señor. Así es, por un día más de vida para nosotros, por las bendiciones que nos regala cada mañana, porque sus misericordias son grandes cada mañana, porque apreciemos el valor de la cruz del Calvario de Jesucristo, allí en su muerte y su resurrección, y podamos entender quién es Él. Y ojalá podamos alcanzar el carácter de Cristo. Bueno, vamos a entregar en esta mañana este tiempo al Señor y para Él nos dirigimos, oh Padre eterno, Rey celestial. Oh Señor de señores, oh Rey de reyes, oh Dios de toda gloria, majestad y poder. En esta mañana nos entregamos a ti en primer lugar como instrumentos, que podamos menguar para que sea tu Espíritu el que hable y para que la gloria sea para ti en todo lo que pase en esta mañana, Señor. Aquí estamos dispuestos a tu servicio y queremos y te pedimos desde el fondo de nuestro corazón, Padre, que cada uno de los que está oyendo, Señor, esta palabra, cumpla el fin para el cual fue enviada, toque corazones, transforme situaciones, transforme vidas, que realmente entiendan que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que separados de ti nada podemos hacer, pero que la plenitud de nosotros y de nuestras vidas está en seguirte a ti, en hablar de ti, en estar contigo, en que tu presencia permanezca con nosotros cada día de nuestras vidas hasta el fin de ellas. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Señor, en nuestras vidas, en las vidas de cada uno de los que está allí a través de las ondas radiales, en la vida de aquel que de pronto, Señor, no te ha seguido, pero que hoy va a oír tu palabra, Señor, que hoy va a entender tu palabra, que vas a abrir esos oídos espirituales, Señor, para que la comprendan, para que la pongan por obra, Señor, para que cambien sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te invitamos, Espíritu Santo, a estar en este lugar y al poder expandir y echar la semilla y que sea el Señor el que la haga multiplicar en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios Trino, Dios Uno, Rey de Reyes, Señor de Señores, empezamos esta labor radial en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén. Y bueno, darle la bienvenida a cada uno de ustedes, aquellos hermanos, amigos que nos acompañan cada sábado por acá por DCN Radio en su programa Hablemos de Dios. Y hoy es hablar de Dios. Hoy queremos hacer un resumen, hoy queremos hacer un recorderis de todo lo que Dios ha hecho este mes. Recordar que estamos en esa serie Matrimonios Bendecidos. Y esta mañana, bueno, por causa de unas dolencias, quejamientos, no pudimos tener la invitada de lujo que tenemos, pero próximamente la tendremos y la anunciaremos con todo lo que es una mujer que sé que va a impartir mucho a nuestras vidas. Y hoy pues queremos compartirte el resumen de lo que hemos dado en este mes de agosto de la serie Matrimonios Bendecidos. Recordar que tuvimos 4 invitados, estuvieron durante ese mes de agosto. Estuvo como primero nuestra pastora Doménica Silva, estuvo después nuestra hermana Yasmín Gallardo, siguió nuestra hermana Claudia Wilches y culminó nuestro pastor Omar Pinto Reyes.
Y estuvo un invitado especial que se llama Rodrigo Alberto Amaya desde la ciudad de Bogotá. Y cada perfil, ¿no? Cada una de esas entrevistas tuvo un significado importante. Estuvimos hablando de todas las áreas del matrimonio. Nuestra pastora nos comentaba sobre la importancia de tener la guía del Espíritu Santo en el matrimonio. Algo más espiritual, más sólido, más de peso, porque Él es quien nos guía a toda verdad. También ella nos contaba sus experiencias espirituales, de cómo se levantó su familia de manera espiritual, de cómo sucumbir a esos ataques que a veces llegan a nuestros matrimonios, que el enemigo muchas veces ataca, cómo manejar esas experiencias espirituales, ¿no? Así es, nos comentaba cómo desde niña ella venía con el sentir, con la ayuda de Dios, buscando de Dios el Espíritu Santo, y cómo ella sentía la presencia del Señor en su vida cada día. Y cómo eso lo fue cultivando y cómo el Señor impactó su vida, cómo logró impactar su matrimonio, a sus hijos y a la comunidad cristiana en la cual en este momento servimos. La congregación Casa, que tiene una profeta muy ungida, una profeta de Dios grande, una mujer que ha hecho de su vida, de sus experiencias, de su matrimonio, un ejemplo, de su profesión, un ejemplo de vida, un gran ejemplo. De eso que queremos nosotros encontrar en los matrimonios seculares como en los cristianos, aún más, aquellos que conocen de la palabra, aquellos que están cimentados en ella, aquellos que realmente la siguen y la ponen por obra. Y este ejemplo de matrimonio nos llevó a que entendiéramos que el centro de nuestro hogar debe ser siempre el Espíritu Santo de Dios y Dios obrando como centro de Él, porque si estamos con Él podemos superar muchas batallas que la vida nos coloca. Y ahí hablaba la pastora referente a todas las situaciones que pasaron cuando era profesional, a los pueblos donde fueron, hasta que el Señor les marcaba hace mucho tiempo caña y llegaron a esta provincia, y llegaron para impactar, llegaron para transformar, llegaron para tocar corazones, y eso es lo que nos han enseñado, basarnos en la palabra y en el arrepentimiento cada día en nuestra vida para lograr los objetivos que queremos en Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, eso fue el testimonio de nuestra pastora Doménica Silva. Después de ese testimonio tuvimos nuestra hermana Yasmín Gallardo. En el caso de nuestra hermana Yasmín pues conoce a su esposo, se casa con él, y a los pocos años, si no estoy mal, fueron a los 3 años, ella queda viuda. Ella pierde a su esposo. Y pues también quisimos contar esa parte, porque a veces pues creemos que todos los finales son felices, aunque este final fue feliz porque era la salvación de su esposo. Dios usó a Yasmín para salvar a su esposo y para que esa situación que ella vivió la reafirmara o la afirmara más en los caminos de Dios, que ella pudiera entender que Jesucristo es su esposo y que Él es el marido de viudas, dice por ahí la palabra del Señor. Y que cómo Dios empezó a llenar esos vacíos de su corazón a pesar de esa difícil situación que ella vivió, de esos procesos de quimioterapia, porque su esposo murió de cáncer. Y ella nos contaba todas esas situaciones que ella pasó en esas clínicas, en esos pasillos, dictámenes, viajes, todo lo que eso conlleva. Y pues sé que muchas personas se identificaron por lo que se vive. Muchas veces el perder un ser querido, el no resentirte con Dios, sino siempre agarrado de la mano de Dios, y entender pues que el Señor dispuso en su palabra que toda carne debía de morir, y pues entender que la muerte es algo que va ligado a la vida. O sea, todos nacemos para morir. Lo que marca es lo que hacemos durante ese espacio, durante ese tiempo que Dios nos regala en esta tierra, si estamos sí o no cumpliendo el propósito para el cual Él nos llamó. Entonces, como segundo fue el testimonio de nuestra hermana Yasmín Gallardo, un testimonio que impactó mucho, por lo menos nuestras vidas, porque nos sentimos identificados en muchas cosas que ella narraba sobre los procesos, sobre cirugías, radiocirugías, lo que es estar en oncología, en salas de quimio, y todo lo que eso conlleva a mantener una fe intacta, a no perder la fe durante esos momentos de crisis en tu vida. Y que aunque pues el final de ella, como les decía al inicio, su esposo partió con el Señor, se logró una gran victoria porque hubo una conversión de corazón de parte de él. Él recibió al Señor Jesucristo en su corazón y pudo ser salvo. Y nuestra hermana hoy es una gran mujer de Dios, ya que esa situación
que parecía que pues era para devastarla, para acabarla, fue la que Dios usó para levantarle, para hoy tener una mujer diferente conforme al corazón de Dios. Y como tercer testimonio tuvimos a nuestra hermana Claudia Wilches, que casi hacemos una maratónica con Claudia. Claudia es el tema de amor de una relación tormentosa, que pasó, digamos, un tormento muy fuerte por la promiscuidad de su esposo. Fue algo tremendo, ¿no? Sí, lo que ella pasó es algo impactante. O sea, ese testimonio ministró mucho, nos decía la gente, la comunidad, porque es como soportar y cómo mantenerse firme frente a esa prueba de infidelidad, de maltrato, de golpes, de gritos, de insultos, de subvalor, de tantas cosas y de humillaciones que le tocó sufrir nuestra hermana Claudia con su pareja en ese momento. Y cómo Dios sostuvo una mujer guerrera, una mujer que se paró firme, una mujer que dijo, yo puedo, una mujer que se agarró de la mano de Dios, una mujer que dijo, yo puedo salir adelante, así no tenga un hombre, yo puedo hacer que ese hombre, y lo más impactante, esté en los caminos del Señor. Voy a traerlos al camino del Señor. Y empezó a pararse firme y a decir y a declarar que era el ungido. Él es el ungido, Él es el ungido. Y así atrajo en un momento dado esa palabra declarada para que efectivamente hoy tengamos a nuestro hermano completamente ungido y también en los caminos del Señor. Así que ahí vimos el ejemplo de cómo Dios puede restaurar un matrimonio, cuando Dios está en el medio, cuando Dios interviene, cuando hay una persona que lucha por su matrimonio realmente. Es el ejemplo de nuestra hermana Claudia Wilches, la cual se levantó a orar y a clamar por su matrimonio a pesar de que todos los dictámenes eran contrarios. Ella veía una realidad totalmente diferente a la que ella estaba declarando en Dios, pero en Dios sabemos que todas las cosas obran para bien. Y cómo Dios pudo entrar en este hogar cuando le dieron la puerta, cuando le dieron la oportunidad a Dios de que Dios entrara a sus vidas y que Dios ministrara su hogar. Bueno, y seguimos aquí en Hablemos de Dios, contándoles un resumen de lo que hemos hecho durante este mes de agosto, Matrimonios Bendecidos, una serie que tuvimos de aniversario, porque tuvimos ya el privilegio de haber cumplido un año aquí transmitiendo Fe y Esperanza por DCN Radio, y este es tu programa Hablemos de Dios. Y bueno, recordarles, ¿no? Estamos hablando sobre matrimonios bendecidos, no matrimonios perfectos, ¿no? Porque matrimonios perfectos no hay, pero sí podemos ser un matrimonio bendecido cuando le damos el primer lugar al Señor Jesucristo en nuestras vidas, en nuestros hogares, y nos dejamos gobernar de Él. Y así hablamos de nuestro cuarto invitado en Matrimonios Bendecidos, que es nuestro pastor Omar Pinto Reyes. Un sangileño que hoy está acá en Ocaña con una cucuteña, profesionales y un hombre normal, como cualquiera de ustedes los que está allí. Pero un hombre que el Señor hizo una carrera profesional de arquitecto, y como el Señor, él pensaba que él iba a ejercer su profesión, él pensaba que ya tenía un mundo maravilloso, igualmente al lado de una mujer que se iba a ir fuera del país, que tenía su futuro asegurado, y cómo el Señor empieza a impactar su vida y empieza a decirle, no te quiero para ser arquitecto, te quiero es para que seas mi hijo. Y cómo él genera ese cambio, que también es un cambio pues bastante brusco en la vida de una persona que tiene unas expectativas, que tiene unos sueños, pero que el Señor tiene pensamientos mayores que nosotros y lo encarrila a realmente a pensar, le hace esa encerrona para que llegue a sus caminos, porque él no entendía qué era lo que estaba pasando con él y las diferentes situaciones que él estaba viviendo. El Señor llegó un momento después de su hogar y de estar con esas mujeres, de decidirse por la pastora Doménica y de entender, o sea, de que ya el Señor estaba obrando en su vida. Él empezó a mirar qué era lo que estaba pasando, por qué él estaba en esas situaciones que el Señor determinó prácticamente dejarlo sin nada, y cada día era peor la situación, hasta que tuvo ese encuentro que debemos tener todos con el Señor y su vida cambió. Amén, amén, así es, el testimonio de nuestro pastor, lo que callamos los hombres.
Y nos decía él, lo que callan los hombres es la verdad. Normalmente nosotros como hombres nos cuesta ser sinceros, nos cuesta ser muchas veces transparentes, nos cuesta muchas veces expresar lo que sentimos, incluso reconocer nuestros errores y nuestras equivocaciones en la vida. Y eso fue lo que nos impartió nuestro pastor Omar Pinto ese día. Lo que callamos los hombres es la verdad. Nos falta aún mucho para ser realmente el reflejo de Cristo. Cómo Dios entra en su vida y cómo Él va entregando áreas de su vida que como a todos nosotros nos cuesta entregar. Entregar toda pues su vida, su profesión, creerle a Dios y empezar a trabajar en su obra, aún pasando un desierto económico tremendo, terriblemente, junto con su esposa que siempre fue esa ayuda idónea. Pasaron desiertos, pasaron procesos, pasaron circunstancias difíciles, pero siempre creyendo que Dios iba delante de ellos. Se movían porque Dios les decía muévanse, hagan esto porque Dios les decía háganle. Y es también un testimonio de fe, porque hoy a veces Dios nos habla y nosotros dudamos todavía. A veces Dios nos da una orden y dudamos en cumplirla. A veces Dios nos da una dirección y por rebeldía no lo hacemos. Y este testimonio de nuestro pastor nos impactó porque fue una persona totalmente honesta y transparente siempre en su vida matrimonial, que ha sido uno de los éxitos en su matrimonio. No ocultarse nada como pareja. Esa fue la enseñanza principal de ese mensaje. No ocultarse nada, ser siempre transparente y hablar con la verdad en todo tiempo. Cueste, porque la verdad muchas veces te va a costar muchas cosas, pero es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos honestos, que seamos transparentes, que seamos genuinos, pero también que seamos verdaderos. Y eso nos lleva a nuestro quinto testimonio, el que tuvimos el sábado pasado en nuestro programa Hablemos de Dios. Sí, ahí en ese testimonio veíamos a un hombre pues que no es cristiano, que conoce de Dios y que está ahí en estos programas tratando de entrar en ese camino que realmente no sea una religión, sino una relación real y efectiva con el Señor. Y Él ha dispuesto su tiempo, su vida para oír estos programas y lo ha edificado, pero su mismo testimonio ha edificado porque Él fue un ejemplo de marido. Un ejemplo de eso que nos dicen cuando nos casamos generalmente por la religión católica, que es para toda la vida, que procrear y auxiliarse mutuamente. Y no entendemos qué es el auxiliarse mutuamente. No entendemos en los caminos del Señor que la institución que Dios creó es el matrimonio, que se debe respetar, que se debe guardar, que se debe luchar por ella, que se debe luchar por unos hijos, que se debe luchar por un marido a pesar de las circunstancias que pueda tener el hombre o la mujer. Y que efectivamente en los momentos de prueba, como la que él nos relataba, como su mujer después de 19 años de casado, como él inicia su vida, su bachillerato, la conoce, se van los dos para Bogotá, se casan y después de esa cantidad de tiempo, ella sufre un impasse de salud que era para muerte y fue una bendición de vida que todavía nos preguntamos y se pregunta la misma ciencia médica cómo se salvó ella, porque generalmente no hay lugar, y cómo él expresa que en ese momento que estaba de angustia y de necesidad y se aferró al Señor, se aferró junto con sus hijas al Señor porque sabía que ese era el único camino, porque sabía que ya no había nada ni que médicamente se pudiera hacer, pero que en Dios había una respuesta. Y cómo empezó en esa oración efectiva, en esa oración como Ana la hizo desde las entrañas, entrar a cambiar la situación, cómo Dios inclinó su oído y oyó y cómo modificó esa condición. Empezaron los TAD y empezaron a mirar y aquí está irrigando, el cerebro está cambiando y a pesar de los impedimentos que hasta el día de hoy tiene, está viva. Y cómo ese amor incondicional, cómo esa ayuda, cómo ese socorro, cómo Él que ha sido impactado primero que todo en la vida de todos los que lo rodean, porque es un amor infinito, ese amor como lo tenemos con Dios, pero ese amor que realmente se cumple ese mandamiento de amar a Dios con toda nuestra mente, alma, espíritu, corazón y ser. Y cómo amar al prójimo como a nosotros mismos. Esto es un amor incondicional de amar al prójimo, de un hombre joven que podía estar en otras expectativas, que podía decir, esta mujer no me sirve, realmente es o tenerla como un objeto, como muchos arraigados en un rincón, o decirle que es una media mujer por las condiciones físicas en las que se encuentra, cómo cambia su vida en un entorno a pasar padre y a ser padre y madre al mismo tiempo.
y cómo él se proyecta frente a todas esas necesidades y aferrarse a Dios y aferrarse a que su matrimonio era un matrimonio bendecido, el Señor lo había bendecido y él iba a salir adelante en todo este tipo de situaciones que la vida nos manda a veces, porque a veces no entendemos cuando estamos en esas situaciones. A veces, como muchos no están agarrados de la mano de Dios, no entienden cuál es esa misión. Pero cuando tenemos a Dios en el corazón, no importa el hombre, no importa todo lo que te haga, como los testimonios de mi hermana Claudia. No importa si el Señor se lo lleva, pero el hecho es que lo salve y lo alcance. No importa todas las circunstancias que pasó nuestra pastora, pero ella le creía, ella estaba llena del Espíritu Santo y ella buscaba de Dios. Como ese testimonio de nuestro pastor nos lleva a buscar la verdad, a hombres que realmente se entreguen a las mujeres y que le hablen con sinceridad. Y esa mujer idónea que sepa cómo actuar, cómo responder, cómo ser realmente esa ayuda idónea para el hombre. Y vemos en el testimonio de mi primo, Rodrigo Alberto, cómo él se aferra de una manera total al Señor y se entrega y le dice, solo lo puedes hacer tú. Y eso, lo mejor es que todavía lo sigue haciendo él en su matrimonio y en su vida. Le ha dado la disposición, le ha dado todas las armas, le ha dado toda la confianza, toda la fe y todo el amor para seguir aún allí con su esposa, a pesar de que parte del cuerpo no funciona, a pesar de muchas faltas de funciones frente a esa situación. Y cómo miramos cómo llevan 32 años de casada, cómo en este proceso lleva 12 años y cómo el Señor ha obrado de tal manera que él todavía está allí, todavía está ahí con sus hijas, las sacó profesionales, hacía referencia. Como ella, que después termina odontología y que es una odontóloga, cesa en su situación laboral. Y cómo él enfrenta ya a dirigir una empresa que no conocía, que no manejaba porque se había salido de la empresa donde laboraba. Y mire cómo es lo impactante de él, que llega y dice que el Señor lo sacó de esa empresa precisamente porque él venía direccionando todo para poder estar allí, para auxiliar a su esposa hasta el día de hoy. Entonces, si hay hombres que pueden cambiar la historia, si hay hombres que pueden hablar la verdad, si hay hombres que pueden ser transformados, si hay hombres que pueden valorar y apreciar a su esposa, si hay hombres que pueden estar con ellas en el momento de dificultad. Para eso la palabra no es muerta, ni cuando te lo dicen en lo secular, ni cuando te lo dicen en lo espiritual. En el mundo como cristianos todavía aún más. Y vemos que a veces hay cristianos que por cualquier cosa abandonan a su esposa. ¿En dónde está la palabra? ¿En dónde está lo que aprendieron? ¿En dónde está lo que siguen? Es allí en donde el Señor prueba qué clase de hombre eres y qué clase de esposo eres. Bueno, y esta mañana, pues ya para finalizar este hermoso programa hoy de Hablemos de Dios, haciendo un resumen de todo lo que fue este mes de agosto, esos testimonios que tuvimos poderosos en este lugar, de cómo Dios, bajo la guía del Espíritu Santo, puede llevar y conllevar un hogar a 28 años que tienen nuestros pastores de casados. Después el testimonio de nuestra hermana Yasmín Gallardo, que cómo Dios en medio de esas circunstancias difíciles y quedar viuda, cómo Dios le sustenta, cómo Dios le provee, cómo Dios se vuelve su amigo, su esposo, su compañero de vida, cómo transforma una vida aún en medio de esa circunstancia difícil. Después el testimonio de nuestra hermana Claudia de cómo un matrimonio puede ser restaurado, de un matrimonio que pues estaba todo por perdido, nadie daba un peso por ese matrimonio, pero cómo Dios, por medio de una mujer que se levanta a creer una promesa, a creer una palabra que Dios había dictaminado de su boca, que ella se casaría nuevamente con su esposo y que él sería el centro de ese hogar, y como una mujer luchó a pesar de ver todo al contrario, todo en contra, se paró y se levantó por su hogar. También seguía después el testimonio de nuestro pastor Omar Pinto, de cómo Dios, aún en medio de todas esas adversidades, le enseña a ser verdadero, a hablar con la verdad siempre, a poner la verdad por delante, a que los hombres no debemos callar nada. Dios necesita hombres íntegros. Dios necesita en este tiempo hombres de verdad. Y ser hombre de verdad es que te puedas hablar con la verdad donde tú te pares. Que no haya nada nunca en contra tuyo, sino siempre tener esa comunicación con tu esposa. Y el quinto y último testimonio que tuvimos, como decía mi esposa hace un momento,
el testimonio de un hombre que apostó todo por su hogar, por su matrimonio, por la salud de su esposa. O sea, vemos cinco testimonios, vea, y esto no fue ni siquiera planificado. Son 5 testimonios de 5 áreas de la vida. De 5 áreas de la vida en las cuales en todas las áreas intervino Dios. Financieras, espirituales, de salud, de infidelidades y un tema de hablar siempre con la verdad, de ser hombres de verdad. Así es, gracias. Y espero que esta palabra, este recuento de todo lo que han vivido esos matrimonios le dé a usted la fe suficiente, el conocimiento suficiente, cómo debe obrar frente a las diferentes situaciones de la vida, cómo debe hacer frente a ellas, y que lo primero es tener a Dios en el corazón y el Dios se encarga de cómo darle el camino a seguir para que realmente su matrimonio se restaure, a pesar de la pérdida usted pueda entender que hay un Dios que es su esposo, a pesar de las luchas se pueda parar y empoderar y con firmeza decir que el matrimonio que dicen que no funciona puede funcionar, cómo se llega a un camino de vida cuando hay una guía del Espíritu Santo de Dios en la vida, a veces desde niños y a veces a nuestra mediana edad o como Él quiera, pero que ha llegado a nuestra vida para modificarla. Y cómo vemos como un hombre que habla con la verdad, como un hombre que sigue los caminos de la verdad, que se convierte en un hombre íntegro, en un hombre que se puede apreciar ese testimonio de vida que da para poder igualmente llevar sus ovejas a ese redil, porque no haya nada que señalar, no haya nada que decir, pero sí hay muchas cosas que bendecir la vida y sí pueden haber matrimonios bendecidos. Amén, amén. Hemos creído en eso, en un Dios que transforma, que cambia, que modifica, que restaura, que renueva. Y claro, si tu matrimonio está pasando hoy una crisis, créeme que Dios puede hacerlo contigo. Si lo ha hecho con ellos, también lo puede hacer contigo. Recordarles que nos vemos aquí el próximo sábado, 11 de la mañana, con una nueva experiencia, un nuevo testimonio, una nueva experiencia en Dios. Recordarles entonces también el jueves, 10 de la mañana, Mi Casa sobre la Roca, no te lo pierdas. Y recuerda algo importante, que en la obediencia está la bendición. Chao, chao.